Cordial saludo a todos mis estudiantes de séptimo grado, ¿cómo están? Vamos a seguir trabajando con la guía de aprendizaje del 26 al 29 de mayo. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver la geografía urbana, ¿cierto? Primero vamos a ver ese concepto, ¿qué es esa geografía urbana? La geografía urbana es una rama de la geografía humana, ¿cierto? Que se encarga de estudiar pues las características espaciales de la ciudad, ¿ya? Que estudia, por ejemplo, con qué criterios se tiene para ver si es una ciudad o no, ¿ya? Estudia su morfología, estudia su distribución, estudia el uso del suelo, estudia su localización, estudia su crecimiento y su distribución. O sea que existen ciertas características y ciertos criterios para poder saber si es una ciudad. Ahora, estamos viendo otro término ahí, que es urbanización. Todo lo que tenga que ver, cuando ustedes escuchen la palabra urbano, se está relacionando con la ciudad. Por ejemplo, si nosotros decimos que estamos viviendo en una ciudad, somos unos ciudadanos que vivimos en la urbe, vivimos aquí en Barranquilla, ¿cierto? En el área metropolitana, ¿cierto? El área metropolitana, que son varias partes de la ciudad. Y si decimos que vivimos en un pueblo, estamos viviendo en el área rural, ¿ya? Entonces mira que todo lo que tenga que ver con urbano tiene que ver con la ciudad, ¿cierto? Las infraestructuras de las ciudades son muy diferentes a los del pueblo. Sigamos. Vamos a trabajar con las preguntas que les propuse en la guía, para que nos alcance el video. En la primera pregunta dice: ¿qué características permiten identificar los espacios urbanos? Entonces, una de las primeras características es que para decir que es una ciudad, ya, las ciudades siempre tienen alta densidad poblacional, que quiere decir que en un espacio hay muchas personas. Eso es densidad poblacional. Y también hay una alta cantidad de construcciones, de viviendas y edificaciones. También vamos a ver que una característica principal es la fuerte concentración de actividades, ¿ya? Y funciones también, que vamos a encontrar una compleja red de vías y de servicios públicos. Otra, el predominio de actividades de carácter residencial, recreativo, financiero, administrativo e industrial. Por ejemplo, no hemos entrado todavía en ese tema, pero por ejemplo podemos decir que Barranquilla es la metrópoli de la costa atlántica. ¿Cómo así? Porque es la ciudad que más servicios pues tiene servicios especializados de médicos, tecnológicos, económicos e industriales. Entonces, por eso muchas personas que viven en otras ciudades de la costa atlántica se tienen que trasladar a Barranquilla, a la metrópoli, para satisfacer sus necesidades. Entonces mira que una ciudad tiene estas características: tiene grandes construcciones, tiene alta densidad poblacional, tiene muchos servicios, ya, trata de satisfacer las necesidades de las personas, servicios como para la educación, ¿cierto? Entonces, hay pueblos que no tienen para un estudiante que quiere estudiar medicina,
se tiene que trasladar a Barranquilla porque, por ejemplo, en Baranoa ni en Calapa van a encontrar la universidad. Entonces, mira que tiene una característica especial. Vienen que, por ejemplo, ustedes en Barranquilla van a encontrar una compleja red de vías de comunicación, lo que no van a encontrar en un pueblo. Entonces, mira que son características que diferencian a una ciudad de una población. Vamos a la tercera pregunta. ¿Qué diferencias hay entre ciudades preindustriales, industriales y contemporáneas? Cuando hablamos de preindustriales, son las que anteceden a la industrialización de la ciudad. Entonces ahí nos estamos trasladando ya a la edad antigua, ¿no? Cuando las principales ciudades eran Catalayud y Jericó, allá en Mesopotamia, allá en Israel, sé lo que es ahora Israel, ¿cierto? Pero estas ciudades tenían más que todo un carácter histórico, religioso, de intercambio comercial, y tenían grandes murallas para poderse defender eran tiempos de guerra, ¿ya? Entonces, a eso es lo que dice acá, de que eran centros importantes, ¿no? Pero no había industrialización todavía, no la había. Era más que todo, eran ciudades importantes, eran muy limitadas. Aquí a ver nos están nombrando dos, Cataluyuk, y nos están nombrando apenas a Jericó. Había muy poquitas en ese tiempo, muy poquitas todavía ciudades. Apenas están naciendo las ciudades. Cuando hablamos de ciudades preindustriales, estamos hablando de las primeras ciudades. Ahora, nos trasladamos a conocer una ciudad industrial. Podemos decir que las ciudades, el proceso de urbanización se va a concretar con la revolución industrial. La revolución industrial comenzó desde mitad del siglo XVIII y termina a mediados del siglo XIX. En la revolución industrial va a pasar un fenómeno. Ya, como te lo está diciendo la palabra, la economía deja de ser una economía agrícola a una economía industrial. ¿Cómo así, profesor? Hombre, de que se deja de trabajar con las manos y se empiezan a usar grandes máquinas para poder producir productos manufacturados. ¿Qué pasó? De que en ese tiempo, muchos individuos se van a trasladar hacia las ciudades donde están las industrias para convertirse en obreros. Van a haber clases sociales, van a estar los burgueses, los dueños del capital y de las empresas, y van a estar los obreros. Entonces, ¿qué va a pasar? De que se va a un proceso de urbanización donde se van a delimitar ya zonas residenciales donde van a vivir los burgueses en un lado y donde van a vivir los trabajadores en otro. Eso es lo que vamos a llamar barrios, ¿ya? Entonces, esas son las ciudades industriales. Ahora, vamos a la edad contemporánea. Ahí dice ciudades actuales, o sea, ciudades contemporáneas. Las ciudades contemporáneas son las actuales, ¿ya? ¿Qué vamos a encontrar en las ciudades actuales? Si tú vas a Nueva York, que no he ido, pero sí sé de que vas a encontrar un sinnúmero de personas de diferentes nacionalidades. Esto permite el intercambio y la integración, ¿cierto? Recuerda que ahora el mundo está conectado mundialmente con el internet, ¿cierto? Lo que se llama un fenómeno de globalización. Entonces, estas ciudades son grandes centros financieros a nivel mundial, ¿cierto? O sea,
aquí ya, por ejemplo, se da ya como la evolución, como el término de la evolución de las ciudades. Comenzamos primero con las ciudades preindustriales. Claro, primero hubieron las aldeas, ¿cierto? Que eso sería el primer escalón. Vamos a hacer un escalón. Primero vienen las aldeas y vienen los poblados. Y después de las aldeas y los poblados vienen las ciudades preindustriales. ¿Ya? Y después de las ciudades preindustriales vienen las industriales y después vienen las ciudades contemporáneas, que es la que hasta nuestro tiempo. Podemos colocar a Nueva York, Sao Paulo, a Sydney, acá hay otras, Los Ángeles, Shanghái, Hong Kong, ¿cierto? Se caracterizan también porque son las ciudades más pobladas del mundo, ¿ya? Por la calidad de vida que ofrece. Ahí le contesté esa pregunta. Vamos a la otra. Promueve un argumento que explique el efecto que tuvo la revolución industrial en las ciudades. Claro. Como les estaba explicando, la revolución industrial fue clave para la urbanización o para el crecimiento de las ciudades. Y que se empezó a diferenciar las zonas residenciales para gente que tenía dinero, como la burguesía, y los que no tenían, que vendían su mano de obra, que eran los obreros. Fíjense de la segunda respuesta que les di, que es muy similar a lo que está en la 4, para poder avanzar. De 12 minutos. Explique en qué consiste el proceso de urbanización y cómo se hace evidente. Un proceso de urbanización se puede decir que se vuelve evidente con la construcción e edificación de elementos propios de una ciudad. Puede ser eso. Y, por ejemplo, también podemos decir que en las últimas 6 décadas, en los últimos 60 años, el 54% de la población mundial se ha convertido en urbana, ¿ya? Y se dice, según los pronósticos que se ha hecho, que en América, en Asia y en África esta cifra se va a aumentar. Ahora, aquí nos dicen otra pregunta. Plantea 2 posibles consecuencias del crecimiento urbano durante el siglo XXI. Bueno, 2 consecuencias, 2 posibles. Vamos a hablar de las consecuencias que ya existen. Por ejemplo, una de ellas es la contaminación del medio ambiente. O sea, al la gente ver una mejor calidad de vida en las ciudades, abandona pues, la parte rural, y lo que provoca aglomeraciones, lo que provoca que haya una mayor densidad de población, y eso va generando más basuras y más contaminación. O sea, todo lo que tiene que ver con la contaminación del medio ambiente. Vemos también que muchas personas buscando mejor calidad de vida, campesinos, pero que no es mano de obra calificada, pues no tiene un oficio específico, sino una forma de cultivar, se viene buscando mejores oportunidades de trabajo, y lo que hace es generar más pobreza porque no consigue empleo. Entonces también una consecuencia es la generación de pobreza. Igual, el abandono del campo. Muchas personas se vienen del campo abandonando, o sea, vienen del campo, abandonan los cultivos, ¿ya? Y se vienen a la ciudad. Entonces, ¿qué pasa? Eso también genera, de una u otra manera, daña la economía, ¿no? La economía del país. ¿Sí? Porque ¿quién va a cultivar los campos? ¿Quién va? O sea, recuerden que Colombia, la base económica de Colombia es la agricultura, por ejemplo. Entonces se necesita gente que trabaje en las áreas rurales. Ok, sigamos. Vamos a otra pregunta. ¿Por qué las metrópolis se destacan sobre las otras ciudades que las rodean? Me volé uno, pero me parece que la 4 es más compleja. Las metrópolis vienen siendo
esas ciudades que se destacan sobre otras ciudades, como digamos Barranquilla. Barranquilla tú vas a encontrar, vas a encontrar actividades especializadas que no vas a encontrar, por ejemplo, no vas a encontrar en Montería, no vas a encontrar en Cartagena, en Santa Marta, no vas a encontrar universidades, las universidades, por ejemplo, en Córdoba son limitadas, en Santa Marta también. Entonces, por ejemplo, los servicios especializados, por ejemplo, también de medicina. Entonces, ¿qué pasa? En esa ciudad como Barranquilla vas a encontrar una cantidad de servicios que no vas a encontrar en otras ciudades. Por eso lo vamos a catalogar como una metrópolis. Aquí dice, son ciudades que ejercen una gran influencia política, social, económica y cultural sobre las ciudades vecinas y el territorio que las rodea. Este tipo de ciudades concentra la mayor parte de las actividades económicas y culturales de la zona en que se encuentra. Entonces, Barranquilla prácticamente abastece de muchos servicios que no tiene, que carecen las otras ciudades. Bueno, muchachos, hasta aquí los dejo, se me acabó el video. Nos vemos en otra ocasión.